Buenas, hoy vengo a hablarles sobre instalaciones eléctricas, en este caso lámparas de vapor de sodio. Este es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de sodio para producir luz. Son una de las fuentes de iluminación actuales más eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio. Esto se puede dividir en diferentes tipos, entre esos lámpara de baja presión, que es una fuente de luz eléctrica que utiliza el vapor de sodio de baja presión para descargarse y generar luz visible. Esto fue inventado en el 1930. Estas lámparas tienen la característica de alta eficiencia luminosa, bajo aumento de temperatura, peso ligero, bajo consumo de energía y el alto factor de potencia, lo que puede maximizar la eficiencia luminosa de la lámpara. Esta lámpara emite una luz monocromática de color amarillo, con reproducción cromática general. Es adecuado para iluminar lugares con altos requisitos de iluminación como autopistas, vías elevadas, túneles, puentes, puertos, señales de construcción y diversas luces de seguridad. Esto es debido a la fuerte permeabilidad a la niebla de la luz amarilla. Estas lámparas también es adecuada para iluminar zonas de niebla. También tenemos la lámpara de sodio de alta presión. Esta está compuesta por un tubo de arco cerámico de óxido de aluminio policristalino translúcido, una cáscara exterior de burbuja, un soporte metálico, un agente desgasificante y una tapa de lámpara. Esta lámpara tiene las características de alta eficiencia luminosa, bajo consumo de energía, larga vida útil, fuerte penetración a la niebla y sin atracciones de insectos. Esta lámpara es de alta eficiencia luminosa, de bajo contenido de mercurio, es de tipo agrícola. También podemos decir que estas lámparas de sodio de alta presión, ellas emiten una luz blanca dorada cuando se usa. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de estas lámparas? Tienen una eficiencia luminosa, ambas tienen alta eficiencia lumínica, pero las de alta presión son generalmente más eficientes que las de baja. Tienen buena calidad de luz, las de alta presión ofrecen mejor calidad de luz, aunque ambas son deficientes en la reproducción del color. Y el costo y mantenimiento. Las lámparas de baja presión son generalmente más baratas de adquirir, pero las de alta presión pueden ser más económicas a largo plazo debido a su eficiencia. Estos son algunos ejemplos de las lámparas. También hablaremos un poco de los balastros. ¿Qué es un balastro? El balastro es un dispositivo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en tubos fluorescentes, lámparas y lámparas de descarga de gas. Su función principal es mantener el suministro de electricidad en todo el tubo y asegura que se proporcione suficiente voltaje para encender las lámparas y al accionar el interruptor. Cada balastro tiene una potencia específica y debe coincidir con el voltaje de la bombilla. Si el balastro estuviera ausente, la lámpara recibiría un alto influjo de corriente, calentándose y rápidamente quemándose. No todas las luces y lámparas requieren los balastros. Los que requieren un balastro son las lámparas fluorescentes, entre otras bombillas, como las halógenas o las incandescentes, que no necesitan esta característica. También hablaremos sobre las resistencias fijas. Un balastro de resistencia fija es un componente eléctrico que mantiene un valor de resistencia constante. Se utiliza para limitar la corriente en un circuito, protegiendo otros componentes como las bobinas de incendio, regulando la velocidad de motores. Su valor de resistencia no cambia, a diferencia de otros tipos de balastros. Las aplicaciones para esta resistencia fija pueden ser en encendido de vehículos, en lámparas neón y LED o en ventiladores. Los balastros de resistencia variable, también llamado autovariable, es un componente que ajusta a su valor la resistencia en función de la corriente que lo atraviesa. Cuando la corriente aumenta la resistencia y viceversa, esto permite un control más preciso de la corriente en un circuito, como en las lámparas incandescentes, donde ayuda a estabilizar la corriente y prevenir los sobrecalentamientos. Este se utiliza comúnmente en sistemas de iluminación
para controlar las corrientes de lámpara como las incandescentes, encendidos de automóviles para proteger la bobina de incendio. El balastro o reactancia inductiva es un dispositivo que limita la corriente en lámparas de descarga, como las fluorescentes, mediante una bobina de inducción. Este tipo de balastro utiliza la propiedad de reactancia inductiva que se opone al cambio de corriente de un circuito de corriente alterna. Como funcionamiento, es cuando una lámpara se descarga, se enciende, se necesita un voltaje alto para ionizar el gas de la lámpara. El balastro inductivo proporciona este voltaje inicial y luego, esta vez encendida, la lámpara limita la corriente a un nivel más seguro. También hablaremos sobre el balastro electrónico. Este es un dispositivo electrónico que limita la corriente eléctrica en un circuito. Comúnmente es utilizado en lámparas fluorescentes también y otras lámparas de descarga. A diferencia de los balastros magnéticos tradicionales, los electrónicos utilizan un componente de estado sólido para proporcionar un arranque más rápido y eficiente. ¿Qué hace un balastro electrónico? Regula la corriente eléctrica, facilita el arranque, reduce el parpadeo, mejora la eficiencia y la mayor vida útil de la lámpara. También podemos decir las partes de un balastro. Lo podemos dividir entre el núcleo, que es la parte central del balastro, usualmente hecho con placas de acero. También tenemos la cáscara, que es la cubierta externa que protege los componentes internos del balastro. Tenemos el sellador, que es un compuesto como poliéster que se coloca entre el núcleo y la cáscara, para proporcionar el aislamiento. También tenemos el devanado, que es el alambre de cobre que va enrollado alrededor del núcleo, y los cables de conexión que permiten conectar el balastro al circuito eléctrico y a la lámpara. ¿Por qué es importante un balastro? Es importante porque es vital para el buen funcionamiento, la eficiencia y la durabilidad de las lámparas en el sistema de iluminación. Sin él, las lámparas no podrían funcionar adecuadamente y su vida útil se vería afectada. También hablaremos sobre las instalaciones de un transformador monofásico, donde el primer paso sería la ubicación, donde se selecciona un lugar adecuado para instalar el transformador y una distancia donde hay que asegurarse que esté alejado de áreas residenciales y un lugar que cumpla con las normativas de seguridad. El segundo paso son los materiales. Tenemos dentro de los materiales para instalar un transformador monofásico, tenemos el transformador monofásico, que es dependiendo de la capacidad. Tenemos la estructura de los postes, los aisladores para mantener un transformador aislado eléctricamente del poste, los cables, que se necesitan los cables para la alta tensión y la baja tensión, los conectores y abrazaderas, el sistema de puesta a tierra, que son los elementos como varillas y conductores, y la caja de protección para proteger las conexiones. Los pasos para la instalación. Primero empezamos con el primer paso, que es la planificación y la preparación del lugar, donde se realiza un estudio de la carga para determinar los requerimientos del sistema, se limpia el área alrededor del poste y se asegura que sea un terreno estable. El siguiente paso es la instalación del poste, donde se coloca el poste en el lugar donde se planteó y se asegura que no quede inclinado y quede bien nivelado. El tercer paso es el montaje del transformador. Se usan los aisladores para montar el transformador en el poste y se asegura que esté bien alineado y seguro. En el siguiente paso tenemos la conexión eléctrica, donde se conectan los cables de alta tensión desde la red al transformador, se conectan los cables de baja tensión que irán a la distribución y se asegura que las conexiones estén bien aisladas y aseguradas. En el paso 5 tenemos la puesta a tierra, que es donde se instala un sistema utilizando varillas y conductores. En el paso 6 y último se hace la verificación y pruebas, porque antes de energizarlo se verifica que cada conexión
no tenga cortocircuito, y una vez listo se energiza el transformador y se verifica que funcione correctamente. Para la instalación de un transformador monofásico podemos decir un costo aproximado entre los 920 y $1.700. Bueno, ahora voy a explicar cómo resolví unos ejercicios que el profesor dejó planteado sobre el cálculo en el circuito eléctrico mixto, donde se calculó el voltaje, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica en cada resistencia y la potencia eléctrica en todo el circuito. Les voy a explicar cómo yo realicé este ejercicio. Primero vimos el dibujo del circuito que nos planteó el profesor, donde vemos que hay un circuito en paralelo y un circuito en serie, donde el circuito en paralelo está compuesto por dos resistencias. Para calcular esa resistencia equivalente en este circuito paralelo, yo realicé según la fórmula la resistencia equivalente, que es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso me dio un total de 64 ohms. Luego volví a realizar el circuito donde coloqué todo en serie, donde me quedó la resistencia equivalente continua de la resistencia 3. Para calcular la resistencia equivalente total, yo hice una sumatoria de la resistencia 3 más la resistencia equivalente 1, donde me dio un total de 120 ohms. Vuelvo a realizar mi circuito, donde me quedaría el voltaje total más continuo de la resistencia equivalente total. Según la ley de Ohm, hay una fórmula para calcular el voltaje total, que es igual a la resistencia equivalente total por la corriente del circuito, la corriente total del circuito. Yo necesito calcular la corriente, entonces en ese caso hice un despeje donde me quedó la fórmula así. La corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente total. Eso me dio un total de 0, donde coloqué los 48 entre los 120 ohms y me dio un total de 0.4 amperes. Vuelvo a hacer el dibujo de mi circuito eléctrico, donde coloco la corriente eléctrica total, que parte desde el principio del circuito, donde coloqué que es 0.4 amperes. Esa corriente eléctrica en el circuito paralelo se divide en dos, donde queda 0.2 amperes y por el otro lado queda 0.2 amperes. Pero cuando ella termina en el nodo B, me da un total de 0.4 amperes. También una regla dice que si el circuito va en serie, la corriente eléctrica se mantiene igual. Entonces la corriente eléctrica en la resistencia 3 me dio un total de 0.4 amperes. Para calcular el voltaje, a la fórmula que es la resistencia por la corriente eléctrica, donde calculé mi voltaje R3, que fue 56 por 0.4 amperes, que me dio un total de 22.4 voltajes. Para calcular el voltaje en los nodos A y B, hay una regla que dice que cuando está en serie se puede restar el voltaje de la resistencia que está en la serie, menos el voltaje total. Según la fórmula, el voltaje AB es igual al voltaje total menos el voltaje de la resistencia 3. Eso me da un total de 25.6 voltios, donde se dice que el voltaje de R1 es igual al voltaje de R2, que me da un total de 25.6 voltios. Para calcular la corriente eléctrica, hay una fórmula que es el voltaje entre la resistencia, donde se calculó la corriente eléctrica de R1, donde multipliqué el 25.6, donde dividí el 25.6 entre la resistencia, que son 320. Me dio un total de 0.8 amperes.
Lo hice sucesivamente con la resistencia 2, que me dio 0.32 amperes. En la resistencia 3 ya lo teníamos calculado porque como era un circuito de serie, continuó de la corriente total. En la potencia también está la fórmula que es potencia es igual a voltaje por la corriente eléctrica, donde realicé estos ejercicios y me dio un total de en la potencia de R1 2048 watts, en la potencia R2 8.192 watts y en la potencia R3 0.96 watts. Para calcular la potencia en todo el circuito realicé una sumatoria de esas potencias donde me dio un total de 19.2 watts, que es el total de la potencia que se utiliza en el circuito.